a un evento literario en el que no solamente vamos a hablar de libros, vamos a hablar también de ese espíritu que nos une a todos, que es el gusto por escribir y por leer. Ambas cosas absolutamente necesarias para formar o intentar formar entre todos un país culto y salir de la crisis. Yo creo que eso es más que necesario, ¿no? Por lo menos vamos a intentar que salgan de la crisis económica muchos y muchos escritores que tienen muchísimo talento y que deberían vender muchos más libros de los que venden. Sin duda. Yo tengo aquí a 3 escritoras conmigo, alguna de ellas que ya ha vendido muchos libros, ¿verdad, Carmen? Muchos libros. Y que hay que seguir disfrutando de su manera, de su forma de escribir, sobre todo con cada uno de los libros que han escrito. Carmen de la Bandera es la primera que va a tomar la palabra en la noche de hoy, la tarde-noche de hoy. Ha escrito una novela absolutamente maravillosa que se llama La simiente del viejo y robusto chopo. Una novela histórica. Las 3 tienen algo en común. Hemos hablado, o nos hemos juntado hoy para hablar de la novela de hoy, Los jóvenes del mañana, porque estas 3 novelas de alguna forma van enfocadas también a un público joven, a un público lector, a un público crítico. En el caso de Carmen, con la novela histórica, en el caso de Nieves Barambio, con una novela que se llama Los cuadernos de Eva, que es una novela fresca, que os va a recordar a todos determinados episodios de vuestra vida, con puntos concretos por los que transcurre, y en el caso de Victoria Maroto, una novela completamente novedosa, fantástica, con un lenguaje especial, esa literatura fantástica que tanto les gusta a los jóvenes y que en ocasiones también a los adultos les engancha, ¿no? Si no, prueba de ello es que películas, por ejemplo, como El Señor de los Anillos, gracias a Tolkien, se han hecho tremendamente famosas. Yo voy a dejar la palabra a Carmen de la Bandera, que es la primera que nos va a contar en qué consiste su obra, qué es La simiente del viejo y robusto chopo y, sobre todo, por qué ha escrito una novela tan maravillosa. Gracias. Como ya ha dicho Daniel, es novela histórica, es un género que yo cultivo bastante porque me parece que la historia que está tan denostada en los sistemas educativos, y yo porque quiero saber lo que hizo fulanito, menganito hace tantos años, es un error, porque para conocer cómo somos, lo que ocurre hoy precisamente en España, pues todo es producto de la historia. ¿Por qué el problema de los catalanes? ¿Por qué el problema vasco? Porque somos diferentes los gallegos de los andaluces y cosas así. Todo eso nos enseña la historia y yo creo que los políticos debían de conocer historia. La historia hay una manera de conocerla que es solamente de datos, de quién se casó con quién, y eso, pues bueno, eso para la prensa amarilla a mí me da igual. Lo que hicieran los reyes, lo que hizo Fernando VII o alguno de los Borbones, me da igual, siempre y cuando las relaciones que tuvieran íntimas, me da igual, siempre y cuando nos repercutan en el pueblo. La simiente del viejo robusto chopo, yo sigo fiel, tengo también de otros géneros, pero yo empecé con novela histórica porque daba clase de historia y quería fomentar la lectura. Y entonces busqué novela juvenil para jóvenes, pero que a la vez fuera novela e historia, pero no encontré. Os hablo de hace 22 años, hoy ya sí. Y entonces me lancé. Yo tenía la experiencia de cuando daba clase, daba una época histórica y escribía relatos cortos, pues más o menos como una novela histórica pero en chiquitito. Creaba unos personajes y los recreaba en el momento, en la época histórica que habíamos dado. A los chavales les gustaba mucho, entonces me lancé. Ni sabía cómo se publicaba siquiera. Digo, bueno, yo tenía 100 alumnos, por lo menos 100 lectores voy a tener. Y escribí mi primera novela, que es Un hoyo profundo al pie de un olivo, que es una historia de amor, que como todas las historias de amor pues nos conmueve. El fondo histórico es la expulsión de los judíos. Bueno, pues de ahí ese fue mi lanzamiento. Luego ya han venido otras novelas que no son precisamente históricas, son temas sociales, bueno, de otras cosas. La simiente del viejo robusto chopo, que ha sido mi último libro,
y que lo ha editado la editorial Vive Libro, ya entra dentro del género de novela juvenil, pues también, porque la novela juvenil yo distingo entre novela infantil y novela de adultos, y libros de adultos, eso sí, pero juvenil y para adultos, porque las novelas que yo tengo juveniles, pues la leen, yo tengo la certeza, vamos, sé la constancia que entra el libro a través de los chavales. Aquí tenemos a mi amigo Alex, que me está rodando, cuando me ha visto dice, ¡ay, si yo leí tu libro! Un hoyo profundo al pie de un olivo, porque es un bestseller, se sigue editando todos los años. Bueno, pues esta la puede leer cualquiera, pero bueno, esta ya por el número de páginas, pero el tema pues lo puede leer un joven o un adulto. La simiente del viejo robusto chopo, el título puede ser un poco desconcertante porque no hay nada de chopo aquí, ni nada. ¿Por qué el título está escrito en primera persona? Me gusta a mí escribir en primera persona, no sé, parece que me comunico más con el lector, con lo que yo le estoy contando la historia al lector. Es un chaval de Trujillo, de Extremadura, y su abuelo ha participado en la conquista del Imperio Azteca de México. Eran pobres ellos, pero el abuelo trae oro y ya pues gozan de una situación económica bastante desahogada. Él tiene pasión por su abuelo, lo ve como el viejo y robusto chopo que extiende sus ramas por encima de los tejados y ve cosas que los demás no las ven. El abuelo le va contando historias de las que él vivió en la conquista del Imperio Azteca y sin darse cuenta va creando en él una ansia de aventura, una ansia, yo también quiero irme, quiero vivir esas aventuras. Eso que tú has vivido es como la simiente. Los relatos del abuelo son la simiente que crean esa ansia en Luis, que es el protagonista, un chaval que aparece como adolescente y cuenta su vida de adolescente en el Trujillo. Se ve, o sea, la novela refleja cómo era la España en el siglo XVI, cuando éramos tan poderosos, cuando éramos tan ricos, cuando éramos los dueños de medio mundo, pero la miseria que había pues contrastaba con la riqueza que entraba y el oro que entraba de América. El libro empieza a contar, por tanto, una trama de amor, de relaciones de chavales, de su primer amor, las envidias y bueno, cómo era la trata de esclavos, el gran negocio que había todavía con el negocio de los esclavos. Bueno, viene una serie, el libro sobre todo está súper documentado, muy documentado. A mí una novela histórica me lleva muchísimo más tiempo de documentación que de escribir. El libro me llevó años, la documentación del libro. Entonces, él, bueno, pues es en la trama, llega un momento en que él quiere lanzarse, él no va por necesidad. Su abuelo sí fue por necesidad, porque se moría de hambre. Y como fueron muchísimos, extremeños y andaluces sobre todo, se lanzaron a hacer las Américas por verdadera necesidad, se las jugaban. No se hablan de los muertos que hubo, ni de los que no vinieron ricos. Entonces, él ya no es la simiente que ha sembrado el abuelo en él. Entonces, organiza, como es un paisano de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro llega a Trujillo y quiere reclutar gente para la conquista del Imperio Inca. Había tenido noticias de ese gran imperio que había por la parte más al sur de México, y entonces él se enrola muy en contra de su familia, que lo había dedicado, lo había previsto para él que estudiara la carrera de leyes. Por cierto, él está un año en Salamanca estudiando, ya es un chico culto, un chico con posibilidades, pero se enrola con Francisco Pizarro y ya cuenta él
sigue contando en primera persona toda la historia del Imperio Inca, con sus luces y sus sombras. Yo me metí en un berenjenal muy grande, porque es una parte de la historia en la que hay mucho que criticar. Pues los escritores tenemos, como todo el mundo, nuestra visión de las cosas, y lógicamente tú reflejas cómo, qué piensas de todo esto. Aunque no lo digas, pero a través de diálogo, a través de los personajes, pues tú vas volcando lo que tú sientes, cómo ves tú las cosas. Yo he intentado ser lo más imparcial posible, pero poner delante del lector cómo fueron las cosas y que el lector juzgue. Entonces esa es la segunda parte, mucho más apasionante, porque ya el protagonista ya va contando la historia, él, vivida por él, no a través de los relatos del abuelo. Y en la conquista del Imperio Inca se encuentra con un paisano de Extremadura, de Jerez de los Caballeros, que es Hernando de Soto. Hernando de Soto fue tan importante como pudo ser Cortés o Pizarro, pero no tuvo no era una primera figura para pasar a la historia. De hecho, casi nadie lo conoce. Él es coetáneo del protagonista, hace muy buena amistad. Hernando de Soto para mí es un personaje fascinante, porque de verdad hay conquistadores, ya lo leeréis, crueles, y otros más humanos, otros el que va a la conquista, va a la conquista, o tú o yo, y si se enfrenta con los nativos, pues era cuestión de supervivencia, o lo mataban ellos o te mataban a ti. Todas las conquistas son así. Entonces él hace amistad con Hernando de Soto, y Hernando de Soto, repito, no quiere pasar, él quiere pasar a la historia como un Hernán Cortés o como un Pizarro. Es inmensamente rico, tío muy situado, vuelve a España después de la conquista del Imperio Inca, porque las cosas van tomando un cariz que a él no le gusta. Hay muchas intrigas, muchas envidias, muchas rencillas entre los mismos españoles, ya no es solamente con los indios, y ya eso no le gusta y se viene. Pero tiene noticias de la Florida. Ponce de León, que ahora ha sido el centenario, que se ha hablado mucho de él, pero Ponce de León lo único que descubrió y dijo que la Florida no era una isla, sino que era una península. Y entonces él quiere, allí no hay oro, pero quiere hacer, pero sí hay unas tierras y muy feraces, y quiere él explorarla. Bueno, hace la exploración de la Florida, el protagonista también va con él, pero no digo cómo termina la exploración de la Florida. Es alucinante, es una parte de la historia que no. Todo eso, repito, que está muy enlazado con la trama de amores, de rencillas, de desamores, de envidias, de hijos legítimos, de hijos ilegítimos, porque hubo muchos. Casi todos los conquistadores tuvieron por ahí sus aventuras, lógico, tenían que tenerlas. Bueno, la crítica y los que lo han leído, es un libro, pienso, que no lo puedes dejar, que te engancha. Porque yo tengo una cosa, con mi experiencia de profesora, de gente joven, me gusta la acción. Las descripciones muy largas le aburren. Literariamente pueden tener un valor maravilloso, pero si yo, para decir que el protagonista fue a tomarse una copa al café de enfrente y tengo 3 páginas para explicar lo que se encontró, y que se encontró un perro, y que había un árbol, y que no sé qué, no sé cuánto, acaba aburriendo. A mí también me aburre, a mí también me gusta la acción. O sea, es una novela que te engancha y no te deja. Espero que, bueno, que los que lo conocéis, yo ya lo sé, que me lo habéis dicho, gente que me quiere y que no me tiene que adular, y me han dicho que le ha gustado. Espero que los que no lo han leído, pues que la lean y se apasionen, y que... yo tengo, oye, lo que sí os pido, si alguien se decide a cogerla, leerla,
Yo tengo una página web, no pone nada más que mi nombre, no, lavandera.com, pero no importa porque en Google sale en mi página. Y hay una opción que dice conectar con la autora. Y a mí me gusta. Yo recibo muchos correos. Ahora le llamaba a Daniel, le decía a Daniel, ayer recibo un correo. Soy de México, ¿dónde encuentro tus libros? O sea, eso tiene una repercusión. Y yo recibo muchos correos de los lectores. Para mí es un trabajo porque contesto a todo. Yo os pido, si la leéis, que me digáis sinceramente qué os parece, porque yo quiero gustar a mis lectores. Yo no soy de las que dicen, yo escribo lo que me da la gana y si no le gusta, no. Yo escribo lo que me gusta, desde luego, pero no voy a escribir, bueno, pues el género que cultiva Victoria, que es maravilloso el libro, lo recomiendo. El de Nieves no lo leí, pero el de Victoria sí. Perdona Nieves, pero no me doy tiempo. Victoria pero es un género que ella lo usa maravillosamente. Yo no sabría usarlo. Pero bueno, cada uno tiene su parcela. Entonces yo os pido que si alguno lo lee, que me mande un correo, oye, que te conocí en el Café de Autores y que he leído el libro y me parece un rollo, o me parece mal, o me parece bien. Pero si me decís que os ha gustado, me siento más satisfecha, pero también me sirve la crítica, cuando sea una crítica constructiva, que no sea una crítica por envidia, ni como, eso no vale. Bueno, pues nada, yo ya no me enrollo más, que hay dos escritoras que son maravillosas y que los disfrutéis todos. Bueno, gracias. Bueno, que diga ese tipo de cosas una persona como Carmen. Carmen, aquí donde la veis, ha escrito 16 libros. Y ahí es nada. En editoriales tan importantes como Anaya, por ejemplo. Que escriba para una editorial como la nuestra es motivo de orgullo, y que además la novela sea una novela de calidad, pues todavía más. Con lo cual, muchísimas gracias por haber confiado en nosotros y sobre todo por tu escritura, que es fantástica. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con la segunda escritora, se llama Nieves Marambio. Ha escrito su segunda obra. La primera se llamaba Con los mismos ojos, una historia de 4 mujeres, diferentes épocas, que iban narrando momentos en sus vidas, ¿no? De ahí ha evolucionado como escritora, como autora, incluso en su manera de escribir, y creo que incluso la ha personalizado aún más. Pienso. Ahora intentaremos sacarle un poquito más de información sobre eso. Y he escrito un libro absolutamente maravilloso, que se llama Los cuadernos de Eva. Os recomiendo tanto la novela de Carmen, como la de Nieves, como la de Victoria. Las hemos traído, por si alguno de vosotros quiere adquirirlas y quiere que se la firmen los autores, las autoras en este caso, al final, cuando acaben las 3 de hablar, os pueden firmar esas obras. Voy a darle la palabra a Nieves para que nos cuente en qué consiste Los cuadernos de Eva y el porqué de los protagonistas y los lugares que narran. Nieves, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo después de haber oído a Carmen me siento muy pequeñita, porque una escritora que es tan prolífica, pues a las que somos un poco más novatas, sí me ha dado un libro para que lo veáis todos, pues me siento un poco pequeña, pero bueno, yo estoy muy contenta porque, como decía Daniel, es el segundo libro que he publicado, no es el segundo libro que escribo. Llevo muchos años escribiendo, he trabajado en la elaboración de libros de texto, he escrito relatos para revistas, estuve colaborando con una revista de adopción muchos años, haciendo la parte de cuentos y relatos, y bueno, pues tengo alguna novelita por ahí que tengo mandada a concurso, alguna otra cosilla. Pero bueno, efectivamente es mi segunda novela publicada, Los cuadernos de Eva, está recién salida del horno, lleva 3 semanas, y en 3 semanas hay mucha gente que ya la ha leído y estoy muy contenta porque en general está gustando mucho. Es una novela que está dirigida
a todos los públicos. No es infantil ni juvenil, aunque los personajes muchos de los personajes sean jóvenes, pero es una novela que pues la han leído desde gente 18, 19, 20 años hasta una señora que me llamó el otro día de 80 años, que la ha terminado hace poco y que está absolutamente encantada con la novela. Esta historia es una historia sobre todo yo siempre digo que a mí me gusta escribir sobre emociones, sobre personajes que aunque no sean reales, porque ninguno de mis personajes es real, aunque Daniel piense que yo estoy en esta novela, no es verdad, yo no me identifico con ninguno de los personajes, ni en esta ni en la otra, pero sí que me gusta escribir sobre personajes que puedan existir en la realidad, aunque yo les haya inventado, pero que puedan ser reales y que les ocurran situaciones reales. Entonces, me gustan mucho las tramas familiares, me gustan mucho las historias de amor, las historias de amistad. Entonces, en todas mis novelas, en mis 2 novelas publicadas, es uno de los ingredientes más importantes. Los cuadernos de Eva es la historia de Sara, una chica que a los 18 años sale de un centro de acogida porque con 13 años pierde a sus padres en un accidente de tráfico. Entonces, ella tiene casa porque ha heredado una casa, pero sabéis que un menor no puede vivir solo si no tiene familia, que es el caso de ella, y cuando sale con 18 años tiene que empezar una vida nueva y va a empezar a descubrir que es posible que tenga una familia. Encuentra unos cuadernos de su madre, de ahí el título, Los cuadernos de Eva, que le van a dar muchas pistas para lo que va a empezar a ser su vida a partir de ese momento. Entonces, bueno, pues van a aparecer personajes muy interesantes, va a haber una historia de amor muy bonita, hay una amistad que influye mucho en toda la trama de su vida y el personaje va a ir evolucionando, va a ir creciendo, va a ir madurando y va a ir encaminando su vida pues en una dirección inesperada. Es un libro lleno de sorpresas y no os desvelo nada con esto, pero tiene un final muy bonito porque a mí me gustan los finales bonitos. A mí los libros que terminan mal muchas veces me estropean, aunque haya sido un libro estupendo, me lo estropean. Un mal final te puede dejar mal sabor de boca y lo que era un buen libro pues te lo ha estropeado. Entonces, bueno, pues yo lo adelanto ya, es un final bonito y es un libro pues que tiene un lenguaje sencillo. A mí me gusta que pueda leerlo todo el mundo, no me gusta ser farragosa con el lenguaje, que lo pueda leer pues desde una persona con un buen nivel cultural hasta la señora que viene a limpiar a mi casa, que bueno, pues que tiene los conocimientos que tiene, pero que sea una historia que pueda llegar. Entonces eso es lo que he tratado de hacer y bueno, pues os animo a que la leáis, que como dice Carmen, a mí también me gusta que me hagáis comentarios, tanto críticas buenas como menos buenas. Pero bueno, sobre todo que os animéis a leerlo, que es una novela ágil, se lee bien. Hay gente que se lo ha leído de una sentada a pesar de tener 470 páginas, porque en general los lectores que ya la han leído coinciden en que engancha. Y yo creo que eso es muy importante en una novela, que enganche al lector desde la primera hasta la última página. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y animaos a leerla. Muchísimas gracias, Nieves. Os cuento también otra cosa, ¿no? Todos tenéis una pegatina con vuestro nombre, con un numerito, incluso los camareros, a los que también agradecemos que nos hayáis ayudado, sobre todo Antonio, Santi, Tudor, todo el equipo de Autores Café, a los que os damos las gracias por vuestra ayuda y vuestra colaboración en un acto literario, ¿no? Como digo, todos lleváis el nombre y el numerito para que nos conozcamos entre todos. La historia está en que somos una pequeña gran familia y queremos compartir como pequeña gran familia pues un día próximo a la Navidad, ¿no? Hemos traído un pequeño refrigerio para, después de que hablemos o que hablen las autoras, para que podáis acercaros a ellas, os puedan firmar, podamos compartir con ellas, podáis preguntarles, hablar unos con otros. La inmensa mayoría de la gente que aquí ha escrito este año, o sea, yo soy aprendiz de escritor, comparado con vosotras soy aprendiz de escritor. He tenido la suerte también de publicar con la editorial para la que trabajo, pero
os animo desde luego a que propongáis nuevas ideas, a que sigamos escribiendo. Es lo que ha hecho Victoria Maroto. Ella viene desde Valdepeñas. Y viene desde Valdepeñas con una novela, literatura fantástica, Aikul y el reino de la luz, bajo el manto de la noche eterna, que es una novela juvenil, muy viva, con mucha magia, muchísima magia, con un lenguaje muy especial que os contará ella, y desde luego con muchísimo, muchísimo talento. Os pido que intentéis de alguna forma poneros en la piel de esos personajes que ella narra, y que si tenéis gente joven por casa que son ávidos lectores de este tipo de literatura, se lo recomendéis para estas navidades. Qué mejor que regalar un libro de literatura fantástica a un niño que en lugar de estar con la PlayStation esté leyendo. Victoria, por favor. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar aquí acompañándonos en este momento tan especial, y bueno, agradecer a Carmen esa fantástica valoración, que para mí es un orgullo que ella, con tanta experiencia, que le esté gustando mi forma de escribir. Yo también tengo que decir que también me estoy leyendo su libro, porque me tuvo a bien regalármelo, y bueno, no es por nada, pero que es una maravilla el libro. Y bueno, pues para empezar, este es mi pequeñín, pero es la segunda parte de una trilogía. Hace justamente un año me publicaron en otra editorial mi primera novela, que se llama Aikul y el reino de la luz. Literatura fantástica para un público juvenil. Bueno, en la andadura de este primer año, pues claro, primero quiero contar un poquito cómo empezó todo esto. Y en este primer año, los primeros pasitos de mi obra, la verdad es que han sido maravillosos y no me los esperaba. Tengo que decir que hay varios institutos de educación secundaria que lo han seleccionado como lectura obligada. Está en bibliotecas y cada día tiene más adeptos que me escriben, y para mí es un orgullo y un placer. Un año después sale Bajo el manto de la noche eterna, y vemos que su protagonista, un adolescente que cuenta su propia historia en primera persona, que en la primera parte descubre que su vida tal como la conocía era tan solo una tapadera, algo que nada tenía que ver con la realidad que luego descubre. Pues vemos que en la segunda parte, Lucía, que ha descubierto su destino, que es la heredera del reino de la luz, que ha heredado unos poderes inimaginables y que tiene una gran responsabilidad, que es, aunque suene atópico, mantener el equilibrio entre el bien y el mal, pero luego cuando leáis el libro, de tópicos nada. Vemos que en esta segunda parte, Lucía, claro, en la primera parte vemos que ella proviene del bien y del mal. Por sus venas también corre la sangre de un ser de alma oscura. Por eso de ahí que abandonemos los tópicos. Dentro de la propia Lucía nos encontramos el bien y el mal, y dentro de ella misma comienza esa batalla para poder luego afrontarla hacia el exterior. Vemos que tiene que solventar problemas. Es un adolescente con los típicos inherentes problemas de cualquier adolescente, por lo tanto tiene que afrontar todo lo que se le viene encima, superar sus miedos y seguir adelante. Es una historia de superación personal. Yo soy técnico en integración social, y la verdad es que he focalizado mi formación en centros sociales y también en ludotecas con adolescentes en este libro, en el cual pretendo que se sientan identificados y que se sientan involucrados en una gran historia, no solamente para entretenerles en un mundo fantástico y maravilloso, sino también para que aprendan a cómo afrontar la vida y cómo superar problemas, ¿vale? Tiene un lenguaje muy, muy claro, muy directo, muy coloquial, les llega muy fácilmente. También intento hacerles que se involucren en la historia, porque en cierto momento me invento un lenguaje mágico. La protagonista tiene que intentar descubrirlo para potenciar unas habilidades especiales que tiene.
Entonces, el lector, al mismo tiempo que la protagonista, tiene que descubrir el significado de ese lenguaje mágico. Por lo tanto, creo que se siente involucrado e identificado. Y aunque sea literatura juvenil, yo creo que cualquier amante de la literatura fantástica, sea de la edad que sea, que le apetezca soñar, que le apetezca sentir y vivir grandes aventuras, pues tiene cabida en este libro. En cierto momento del libro hago referencia a dos grandes autores que para mí son fantásticos y maravillosos, como son Carlos Ruiz Zafón y Paulo Coelho, que aunque digas, bueno, literatura fantástica y aparecen estos dos, pero ¿cómo es esto? Y la razón es porque en el caso de Paulo Coelho, nombro al alquimista, ese buscar, ese caminar, ese consagrarte con el universo para encontrar tu camino, que es lo que debe hacer la protagonista. Y con Carlos Ruiz Zafón, pues esos condimentos maravillosos que tiene la historia de literatura fantástica, en el que nos encontramos el amor, la intriga, el terror, o sea, todos esos condimentos maravillosos que hacen que una historia te envuelva y te llene. Y bueno, pues yo he intentado hacerlo de esta manera, creo que lo estoy consiguiendo. La tercera parte, porque es una trilogía, la tercera parte está en el horno y espero que para el próximo año vuelva a salir. Actualmente la segunda parte la están analizando más institutos de educación secundaria y me siento tremendamente orgullosa de esa confianza que han depositado en mí profesores para que alumnos que están formándose, esas joven mentes, estén analizando mis libros. Pues para mí es todo un orgullo en estos primeros pasos que estoy dando como escritora. Y bueno, la verdad es que no quiero aburriros más, creo que he dado los toques necesarios o he plantado esa pequeña semillita que espero que crezca en vosotros para sentir la necesidad de aventuraros con mi libro. Y muchísimas gracias a todos y bueno, y si os apetece, pues podéis comprar mi libro y el de mis compañeras y encantadas os lo firmaremos. Muchas gracias.